Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Jerusalén, la ciudad santa, violentada por los hombres y salvada por Dios, se convierte ahora nuevamente en el epicentro de las disputas en Medio Oriente. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar su embajada en Israel hacia Jerusalén ha provocado el rechazo de Naciones Unidas y la indignación del mundo árabe y cristiano. ¿Por qué la llamada princesa de la paz es el motivo de tantas controversias? Hoy pondremos el dardo justo en la diana. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. This is a historic day. Estas medidas lamentables e inaceptables perjudican deliberadamente todos los esfuerzos de paz. Los Estados miembros de Naciones Unidas votaron esta semana sobre un proyecto de resolución que rechaza el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como la capital de Israel. La Asamblea General realiza una sesión de emergencia para decidir sobre el proyecto que Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad el lunes. Esto fue lo que sucedió. Al parecer, las amenazas de Trump no tuvieron el efecto deseado en la comunidad internacional porque 128 países aprobaron la resolución presentada por Turquía y Yemen para revocar la decisión del mandatario estadounidense sobre el estatus de Jerusalén, pese a las amenazas de Washington. En un primer momento, la iniciativa fue presentada en el Consejo de Seguridad y recibió el respaldo de 14 miembros. Solo Estados Unidos votó en contra. A Trump no le gustó nada verse aislado, aunque su voto tuvo la capacidad de revertir la decisión tomada por los países restantes. Pero la comunidad musulmana volvió a insistir y convocó a una reunión de emergencia en la Asamblea General. Ante el peligro de que sus aliados le volvieran a dar la espalda, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, advirtió que quienes apoyen la moción podrían sufrir consecuencias. Lo que hemos presenciado hoy aquí en el Consejo de Seguridad es un insulto que no será olvidado. Es un ejemplo más de la ONU haciendo más mal que bien al afrontar el conflicto palestino-israelí. Al magnate inmobiliario le pareció poco la retórica de Haley y arremetió contra lo que más le duele a las naciones capitalistas, su economía. Reciben cientos, miles de millones y después votan contra nosotros. Bien, observaremos esos votos. Déjenles votar contra nosotros. Ahorraremos mucho, aseguró Trump. Ante las amenazas de Trump, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan instó a los miembros de la ONU a no dejarse chantajear por los Estados Unidos. De acuerdo con el mandatario turco, la cuna de la democracia busca comprar la voluntad del mundo con dólares. Al parecer, solo logró comprar 9 votos y 35 abstenciones. Liz Oliva Fernández, Justo en la Diana. Es importante destacar que esta resolución no tiene carácter vinculante, por tanto, no limita las posteriores acciones de Estados Unidos y asimismo lo reafirmó la embajadora de ese país en Naciones Unidas, Nikki Haley. Los judíos fueron perseguidos durante siglos en Europa. Esta es la manera de entender como un antecedente esta situación. Las masacres de fines del siglo XIX llevó a muchos a pensar que solo estarían seguros en su país. La tradición judía indica que este Estado es la tierra prometida por Dios al primer patriarca, Abraham, y a sus descendientes. Esta creencia religiosa originó un movimiento político, los sionistas. El problema es que la tierra prometida incluye a Palestina, y así comienzan a emigrar hacia Jerusalén. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, en su afán de ganar aliados en Medio Oriente, les prometió a judíos y a árabes Palestina como recompensa. Al finalizar la contienda, Francia e Inglaterra se dividieron Medio Oriente y Jerusalén quedó en manos de los ingleses, quienes adoptaron como política oficial el reclamo de los judíos. El Estado instaurado por Gran Bretaña carecía de un compromiso similar de independencia y autonomía para los nativos árabes.
Poco a poco los palestinos fueron expulsados de su territorio usando la violencia como método. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, impulsada por Washington, decide fundar el Estado de Israel en tierras árabes. Al reconocer a Israel como un Estado independiente, Naciones Unidas divide arbitrariamente el país y los judíos pasan a ocupar la mayor parte del territorio palestino. Los árabes rechazan el acuerdo, pero nuevamente los judíos usan la fuerza para obligarlos a desplazarse de sus territorios. El inicio de la Nakba o catástrofe hizo que la población árabe se refugiara en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Antes de que los británicos se retiraran definitivamente del territorio árabe, dejaron instaurado oficialmente el Estado judío en 1948. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak comenzaron la contraofensiva árabe, pero al final Israel gana el enfrentamiento armado y reclama parte del territorio asignado a Palestina por Naciones Unidas. Jordania exige a Cisjordania, Egipto toma parte de la franja y Jerusalén se divide en dos. El norte en manos de los israelíes y el sur también pasa a ser administrado por Jordania. Así quedó aún más fragmentado el territorio árabe. El movimiento nacionalista palestino se puso en pie de guerra por el reclamo de sus tierras. Siguieron años de violencias y de guerras interminables. Mientras Israel ampliaba sus fronteras, miles de palestinos sobreviven en campos de refugiados con la esperanza de volver un día a su tierra natal. En 2017, el mismo año del centenario de la Declaración Balfour, un presidente de los Estados Unidos decidió arbitrariamente convertir a Jerusalén en la sede de su embajada, claro está, desde el lado judío. Lo que en 1917 ya Palestina preveía como una injusta invasión, donde cerca de 700.000 árabes moraban, quedó plasmado como un anhelo del canciller de Inglaterra, Lord Balfour, a Lord Rothschild, líder de la Organización Sionista Mundial. El documento expresaba directamente que la potencia europea veía con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que haría uso de sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de ese objetivo. Sin embargo, otra parte del tratado, que no se ha cumplido, sentenciaba que no se haría nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. ¿Por qué resulta ilegal ante los mandatos del derecho internacional el actual comportamiento del presidente Donald Trump con su delegación diplomática? El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, por la que se decidía la partición de Palestina en dos estados, un estado judío sobre el 55% de la tierra y un estado árabe sobre el 45% restante. Pero algo muy importante, Jerusalén quedó internacionalizada bajo control de la ONU. La violación de este punto es lo que ha traído la reacción mundial. Jerusalén es intocable. Perder la Cisjordania y los altos del Golán, así como tener bloqueada la Franja de Gaza, han sido fuertes golpes para los palestinos, pero nada comparado con la llamada Tierra Prometida y Santa. El mundo espera los resultados de lo que aún no se ha tomado con la seriedad que merece. Los palestinos continúan defendiéndose con piedras ante balas judías. Estados Unidos hace lo que quiere, pero no para que en el mundo exista menos guerra. Gladys Aname Chávez para Justo en la Diana. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. This is a historic day. Estas medidas lamentables e inaceptables perjudican deliberadamente todos los esfuerzos de paz. Hoy nos acompaña en el estudio Giselle García Dorén, especialista en Medio Oriente del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Hola Giselle, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
La primera pregunta que se impone para entender este conflicto por Jerusalén, remitirnos a los orígenes. ¿Por qué Jerusalén es tan importante para los judíos, los cristianos y los musulmanes? Buenas noches ante todo. Lo primero, para ver el aspecto histórico de todo este conflicto, es que debemos entender que desde que surge el Islam en la península arábiga, en el siglo VII, los musulmanes tenían contacto con los judíos y con los cristianos. Y en estos contactos podemos, según lo recoge el propio Corán, los musulmanes reconocen tanto a los profetas del judaísmo como del cristianismo. En esta movilidad que tuvieron estas poblaciones, que eran tribus, clanes, declaran como ciudades sagradas primero a la Meca, luego a Medina, que es hacia donde se traslada el profeta Mahoma, y Jerusalén entra en esta triada de ciudades sagradas, puesto que durante este periodo que estaba Mahoma en Medina, se recoge que él viaja en una noche hasta Jerusalén, y es desde allí donde el arcángel Gabriel lo lleva a viajar al paraíso y al infierno, y desciende a la Mezquita de las Rocas, que es esta mezquita que se ve en muchas de las imágenes cuando se puede observar Israel. Y por tanto, tanto para musulmanes como para cristianos, y en tercer lugar para los musulmanes, para las tres religiones monoteístas, es muy importante la conservación de los espacios y de la convivencia dentro de este territorio. Pero las resoluciones de Naciones Unidas hablaban de conservar el status quo de Jerusalén como una ciudad internacional hasta tanto las partes en conflicto decidieran las particiones de lo que iban a hacer. Ahora hablemos de la decisión de Donald Trump. El presidente Donald Trump amenazó, lo veíamos en el reportaje, con cortar el financiamiento estadounidense a esos países que apoyaron la causa palestina y que condenaron el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. ¿Qué se esconde detrás de estas acciones de Donald Trump? Ningún presidente de Estados Unidos anteriormente se había atrevido a declarar Jerusalén como la capital de Israel. ¿Por qué lo hace Trump ahora? Diana, debemos entonces nuevamente ver en el ámbito histórico qué es lo que ha sucedido. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hay un intento de las potencias y específicamente de las diversas administraciones de Estados Unidos de incrementar los conflictos con un matiz interreligioso. Y como decía anteriormente, han sido comunidades que han convivido. Cuando el presidente Donald Trump hace estas declaraciones, lo primero es que la Organización para la Cooperación Islámica llama a una cumbre. Y ahí hubo un gran número de países que fueron sus líderes a reunirse a Estambul y declarar que estaban en contra de estos sucesos. Pero si miramos a la historia, desde el surgimiento del Estado de Israel en el año 48, se sucedieron diversas guerras que Estados Unidos ha querido, apoyado y promocionar como que son conflictos entre Israel y Palestina. Y han sido conflictos entre no solamente los palestinos, los países árabes han estado también inmersos en esto. En estos conflictos que estamos hablando, el que tiene implicaciones, no las mayores, pero sí las más profundas para los territorios, para el acceso de las tierras, para el acceso de los recursos acuíferos y otros recursos de la región, es la guerra que se sucedió en el año 67. Con esto hubo un movimiento, un corrimiento de las fronteras que ya previamente se habían establecido en el 48, y Israel ocupa las alturas del Golán, ocupa la península de Sinaí y hasta la actualidad mantiene territorios ocupados en Cisjordania, en Gaza y las alturas del Golán. Entonces estamos hablando de situaciones que se han venido sucediendo a través de los años, y esto tuvo implicaciones en ese momento para las fuerzas políticas, para el nacionalismo árabe que se estaba dando en ese momento. En este momento la administración actual ha querido desmarcarse en primer lugar del poder suave, el soft power que había promocionado Obama y que había influenciado para que muchos países dejaran de ver el conflicto que se estaba dando entre Israel
con los palestinos, pero que afectaba a todos estos países también, tiene fronteras con muchos países árabes y además, como ya habíamos mencionado previamente, es una causa no solamente de los árabes, sino también es una causa de los musulmanes y es una causa de todo el que apoya las causas justas a nivel mundial. Y como te decía, el presidente Trump ha ido incrementando las acciones de agresiones en sus discursos, en sus diversas presentaciones, en la gira que tuvo por la región, en Arabia Saudita y en Israel, ofendiendo a los musulmanes. Llegar hasta este punto en el que ningún presidente anterior de Estados Unidos había cometido un error tan grave como este, y además de amenazar, porque si vemos, hay muchos de estos países que se abstuvieron de los 35 que se conoce que han sido amenazados por la administración Trump. Te propongo hacer una pausa, Giselle, y luego vamos a continuar con este análisis. Siga con nosotros, justo en la diana. Il mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, che in essa venerano i luoghi santi delle rispettive religioni e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Escuchábamos al Papa. La Iglesia también apoya el consenso de la comunidad internacional de respetar las resoluciones de la ONU sobre Jerusalén. Tengamos en cuenta que más de 350.000 cristianos han abandonado el territorio de Palestina bajo el mandato británico desde el plan de partición aprobado por las Naciones Unidas hace 70 años. En aquel momento, el 90% de la población de Belén era cristiana. Hoy apenas alcanza el 30%. Sobre este mismo tema, Giselle, ¿cuáles son los posibles escenarios de desarrollo de este tema? Si Estados Unidos permanece en su idea de trasladar la embajada su embajada hacia Jerusalén, aunque esto pudiera demorar pocos meses por cuestiones de infraestructura, ¿en qué tipo de acontecimiento pudiera repercutir, digamos, violencia, enfrentamientos entre árabes y judíos? Creo que lo esencial es que debemos siempre mirar qué ha sucedido en la historia. Cuando sucedió la guerra del 67, como mencionaba anteriormente, tuvo una repercusión en las fuerzas políticas locales muy fuerte. Hubo respuesta de fuerzas que estaban tal vez dormidas, que no se habían identificado, y esto generó incluso el ascenso de nuevas figuras políticas en la región. Y esto, por supuesto, puede generar cuestiones similares en la actualidad. En el caso de cómo está viendo el presidente Trump y cómo se está proyectando hacia el conflicto y hacia la región, en primer lugar, esta semana se vio a la luz la firma de la Estrategia de Seguridad Nacional para los Estados Unidos por el presidente Trump. Y lo que se menciona en dos ocasiones es que el caso, primero, menciona en dos momentos en las relaciones entre Estados Unidos y el Medio Oriente el caso de los palestinos.
y lo plantea así como el caso de los palestinos y que ya esto no es una prioridad para el Medio Oriente, desconociendo las realidades que está viviendo esa región y que el resto de los países árabes tienen otra situación, otros vínculos con Israel, que sí es cierto que los países de la región han tratado de negociar con Israel, pero no al punto de desconocer la causa palestina. Y en igual medida, las prioridades y las amenazas que señala esta nueva estrategia de seguridad son, para sorpresa de muchos, solamente el terrorismo, que él llama yihadista, y se sabe perfectamente que es un terrorismo orquestado, es un terrorismo fomentado por potencias occidentales y fundamentalmente Estados Unidos en el Medio Oriente, con una base fundamentalmente salafista, pero es un nombre que prácticamente se le ha querido dar a organizaciones terroristas en la región. Y el otro elemento de amenaza es Irán. Y esto llama mucho la atención con lo que está sucediendo a nivel local y regional en el área. Y con el rechazo que ya estaba haciendo el presidente Donald Trump al acuerdo de Irán con el Grupo 5+1 sobre el programa nuclear, que era un avance de la administración anterior de Estados Unidos. Exacto. Estamos viendo el caso palestino, pero estamos viendo que en la región están sucediendo muchas acciones contra los países árabes y musulmanes. En el caso de Irán, hay también una escalada. El presidente Donald Trump ha hablado de un desconocimiento a los acuerdos pactados en 2015 y esto, por supuesto, ha venido ha traído como consecuencia situaciones porque los países de la Unión Europea aún apoyan el acuerdo y, por supuesto, que esto ha traído contradicciones en el sistema internacional. Además, lo que está sucediendo en Siria, lo que está sucediendo en Líbano, no es por gusto que en este momento Donald Trump está haciendo estas acciones contra Jerusalén. Porque precisamente ahora, discúlpame que te interrumpa, Siria está ganando la batalla contra el terrorismo y crear y generar un nuevo conflicto en Medio Oriente volvería a desestabilizar la región en este mismo minuto, que no es, digamos, que una región pacífica, pero que estaba tomando cierto equilibrio en cuanto a algunas situaciones internas que tenía. Exacto. El caso de Siria ha sido un conflicto internacionalizado donde el llamado eje de la resistencia con Rusia, con Irán, con el asesoramiento de los iraníes, con las fuerzas de Hezbollah desde el Líbano, con las fuerzas del gobierno sirio y en últimos tiempos con la presencia también de Turquía en las negociaciones ha dado un giro a este conflicto en la región. Y por supuesto, los terroristas que están ocupando algunos de los territorios han tenido que retroceder y en muchos casos han sido neutralizados, fundamentalmente los grupos más conocidos como Estado Islámico y Al-Nusra en este territorio han sido neutralizados y entonces ahora pues el presidente de los Estados Unidos está buscando avivar nuevos conflictos en la región. Conflictos que, como te decía, a nivel local, no es solo en los países con mayor conocimiento en el sistema internacional. Hay países que tienen situaciones muy complejas, como es el caso de Yemen, y en el que también se han visto la asimilación del sentimiento de ofensa de las acciones del presidente Donald Trump para con los árabes y con los musulmanes. Y además que si recordamos las recientes giras que realizara el presidente Donald Trump, donde vendió armas a Arabia Saudita, vendió armas también a Qatar, ofendió a musulmanes, como tú bien decías, es decir, que está moviendo sus fichas de ajedrez dentro de cada país árabe para de alguna manera acelerar conflictos y vamos a ver cuáles son las intenciones que se esconden detrás de esto y ahora de nuevo Jerusalén en el epicentro de la situación. Giselle, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Esto es un tema en evolución, en desarrollo y esperamos contar contigo en próximas emisiones de Justo en la Diana. Muchas gracias a ustedes. Usted continúe con nosotros. Estamos analizando la situación de Jerusalén luego de la decisión del presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Israel hacia esta ciudad santa. Siga con nosotros, Justo en la Diana. This is a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people
for 3,000 years. This decision reflects the President's commitment to an ancient but enduring truth, to fulfilling his promises, and to advancing peace. Se debe encontrar un camino mediante negociaciones para resolver el Estatuto de Jerusalén como futura capital de ambos estados para que la aspiración de ambas partes pueda cumplirse. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Presidente Trump, Jerusalén para los musulmanes es una línea roja. Nuestra lucha en este tema continuará con determinación. De hecho, todo esto puede llegar a romper nuestras relaciones diplomáticas con Israel. Estas medidas lamentables e inaceptables perjudican deliberadamente todos los esfuerzos de paz. Y proclaman que Estados Unidos está abandonando el rol de patrocinador del proceso de paz que ha desempeñado en las últimas décadas. El movimiento islamista Hamas ha proclamado el comienzo de la tercera intifada. La primera intifada estalló en 1987 cuando 4 refugiados palestinos fueron embestidos por un camión militar israelí. Los palestinos atacaron al ejército de Israel con piedras y cócteles Molotov, pero este respondió con armas de fuego, lo que explica el elevado número de víctimas árabes. En la segunda intifada, Hamás empleó ataques suicidas contra civiles y el ejército israelí respondió con bombardeos indiscriminados y asesinatos extrajudiciales. Fue entonces cuando Tel Aviv empezó a construir el muro de Cisjordania. Las bajas aumentaron en ambas partes respecto a la primera intifada. La ONU ha rechazado la decisión de Trump sobre Jerusalén, que puede provocar un nuevo enfrentamiento, incluso más cruel y salvaje que los dos anteriores. Jerusalén, tantas veces conquistada y tantas veces defendida, conocida como la casa de Dios, según lo expresó Jacob. Salomón la organizó y en ella dictó los mandatos de su sabiduría. Miles de años de historia, pero también de guerra y de sangre. Para judíos, cristianos y árabes es un espacio sagrado y su estatus final debe decidirse entre las partes en conflicto, Palestina e Israel. Por tanto, Estados Unidos no entra entre esas partes y no tiene derecho a motivar las discordias que pudieran desencadenar en mayor violencia. Lo espero el próximo jueves para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Al final, usted tendrá los elementos que necesita para poner el dardo justo en la diana.